¿Qué estarías dispuesto a hacer por un trozo de metal y gasolina? Para la mayoría, un coche es un medio de transporte, pero para un grupo selecto de personas con bolsillos infinitos, un coche es el santo grial. Estamos hablando de máquinas que cuestan más que una isla privada, más que una flota de jets modernos y mucho más que cualquier mansión en Beverly Hills. Bienvenidos a la cima de la pirámide del músculo americano. Hoy no vamos a hablar de los coches que ves en las concentraciones locales los domingos. Hoy vamos a analizar los 10 muscle cars más raros, exclusivos y ridículamente caros jamás fabricados. Coches que solo existen en cantidades de un solo dígito. Coches que fueron olvidados en graneros o guardados bajo llave en museos privados durante décadas. Si creías que el coche de tus sueños era caro, espera a ver cuánto pagaron estos coleccionistas por tener una pieza de historia que nadie más en el planeta posee. Número 10. El Buick GSX Stage 1 de 1970. Empezamos nuestra lista con una joya que a menudo es subestimada por quienes no conocen la historia. En febrero de 1970, en el Salón del Automóvil de Chicago, Buick decidió que ya estaba cansado de que Chevelle y Pontiac se llevaran toda la gloria. Querían algo que detuviera el tráfico. Presentaron un prototipo que era literalmente una explosión de color y potencia. Ese prototipo dio vida al Buick GSX. El GSX no era solo un coche con rayas de carreras, era la respuesta de Buick al Chevelle SS y al GTO Judge. Pero lo que lo hace entrar en esta lista es su configuración Stage 1. De los 678 GSX que se fabricaron en 1970, solo 400 tenían la opción Stage 1, que era el motor más potente que Buick jamás había puesto en la calle. Pero esperen, hay más. Si buscas el verdadero unicornio, tienes que buscar uno de los 118 ejemplares que salieron de fábrica con una transmisión manual de 4 velocidades. Uno de estos ejemplares raros se vendió recientemente por más de $200,000, y eso fue hace unos años. Hoy su valor sigue subiendo como la espuma. El Buick GSX Stage 1 es la prueba de que Buick, la marca de lujo tranquila, podía construir una bestia capaz de arrancar el asfalto si se lo proponía. Número 9. El Ford Mustang Boss 429, 1969. Si el motor de un coche pudiera hablar, el del Boss 429 no hablaría, rugiría órdenes. Este coche no nació porque Ford quisiera vender un Mustang rápido. Nació por una cuestión de política de carreras. Ford necesitaba homologar su gigantesco motor 429 para las carreras de NASCAR, para poder aplastar a los motores Hemi de Dodge y Plymouth en las pistas ovales. Pero había un problema. El motor era tan grande que no cabía en el Mustang normal. Ford tuvo que enviar los coches a una instalación externa llamada CarCraft en Michigan. Allí literalmente cortaron y ensancharon las torres de suspensión para poder meter ese monstruo de motor. Solo se fabricaron 1,356 unidades entre 1969 y 1970, lo que ya lo hace raro. Sin embargo, los coleccionistas buscan específicamente los modelos con el código de motor S. Estos eran los motores de la primera serie, con piezas internas reforzadas y menos controles de emisiones. Aunque Ford decía oficialmente que el coche tenía 375 caballos para no asustar a las aseguradoras, la realidad es que generaba más de 500 caballos de fuerza. Recientemente, una unidad de bajo kilometraje y estado impecable rompió los récords al venderse por $523,000. Es un Mustang que cuesta $500,000 y vale cada centavo. Número 8. El Dodge Coronet RT EMI convertible. Aquí es donde los números empiezan a volverse irreales. El Dodge Coronet era el hermano serio del Charger, menos llamativo, más sobrio, hasta que le ponías un motor EMI.
En 1970, Dodge solo fabricó 107 unidades del Coronet con el legendario motor Hemi. Pero si quieres hablar de rareza absoluta, tienes que mirar los convertibles. De esos 107 coches, solo 10 fueron convertibles. Y aquí está el golpe de gracia para cualquier coleccionista. De esos 10 convertibles, solo 4 fueron equipados con una transmisión manual de 4 velocidades. Y de esos 4, solo uno se sabe que todavía existe hoy. Es un coche único en el mundo, uno de uno. En 2016, este unicornio metálico pintado en un verde brillante con interior blanco se vendió por la asombrosa cifra de $625,000. Es una cápsula del tiempo de la era dorada de Mopar, un coche que es tan raro que ver uno en persona es casi como ver una aparición fantasmal. Número 7. El Chevrolet Camaro Copo ZL1 de 1969. Para entender por qué este coche es una leyenda, primero hay que entender que, técnicamente, no debería haber existido. En los años 60, la gerencia de General Motors tenía una regla de hierro. Ningún coche mediano o pequeño podía tener un motor de más de 400 pulgadas cúbicas. Pero los corredores de dragsters y los concesionarios con hambre de velocidad no aceptaban un no por respuesta. Querían el motor 427 de Chevrolet en el Camaro. ¿Cómo lo lograron? Utilizaron un agujero en el sistema llamado COPO o Central Office Production Order. Este era un sistema diseñado para pedir flotas de camiones o taxis con especificaciones especiales, pero algunos concesionarios astutos lo usaron para pedir Camaros con motores de carreras. Así nació el Copo ZL1. Bajo el capó no había un motor común. Era el ZL1 de aluminio 427, un motor diseñado originalmente para las carreras de Can-Am, que pesaba lo mismo que un motor pequeño, pero entregaba una potencia devastadora. Solo se fabricaron 69 unidades de este Camaro. Pero si buscas lo más raro de lo raro, tienes que encontrar uno de los 12 ejemplares equipados con la transmisión manual Muncie M22, conocida como la Rock Crusher o trituradora de rocas por su sonido metálico y su resistencia extrema. En 2021, uno de estos guerreros de aluminio se vendió por $825,000. Es más que un coche. Es un acto de rebeldía de ingeniería contra las reglas de la oficina. Número 6. El Shelby GT350 Paxton Supercharged de 1966. Todo el mundo conoce el Shelby GT350 de 1966. Es un ícono. Pero lo que mucha gente no sabe es que Shelby ofreció una opción secreta para aquellos que pensaban que el motor K-Code de Ford no era suficiente. Un supercargador Paxton. Imaginen la escena en 1966. Carroll Shelby, siempre buscando una ventaja competitiva, decidió forzar aire comprimido dentro del motor para llevar la potencia a niveles desconocidos. De los 1.373 GT350 fabricados ese año, solo 11 unidades salieron de la fábrica con el supercargador instalado de origen. Solo 11. Y si queremos ir más profundo en la madriguera del conejo, de esos 11 coches, solo 4 fueron pintados en el icónico color Candy Apple Red. Uno de esos 4 supervivientes rojos se subastó en 2020 por la cifra de $852,000. Lo que hace que este coche sea tan valioso no es solo su velocidad, sino su rareza documental. Se cree que de los 11 originales,
solo 8 todavía existen en el mundo. Encontrar uno es como encontrar un billete de lotería premiado en un granero abandonado. Es la combinación perfecta de la leyenda de Shelby y la potencia forzada de los años 60. Número 5. El Plymouth Hemi Superbird, 1970. Es imposible confundir este coche. Con su morro afilado y ese alerón trasero tan alto que parece que va a tocar el cielo, el Plymouth Superbird es el símbolo máximo del exceso de la era de los muscle cars. Pero, ¿por qué existe algo tan exagerado? NASCAR. Para que Plymouth pudiera usar este diseño aerodinámico en las pistas, las reglas decían que tenían que vender al menos 500 unidades al público general. Plymouth terminó fabricando cerca de 1.900, pero la gran mayoría tenían el motor 440. La verdadera rareza es el Hemi Superbird. Solo se fabricaron 135 unidades con el motor 426 Hemi de 425 caballos de fuerza. Ahora, hablemos de colores. Si ves un Superbird en el color Limelight Green, un verde ácido que brilla en la oscuridad, estás viendo uno de los coches más llamativos de la historia. Pero si ese coche es un Hemi original y tiene transmisión manual de 4 velocidades, estás viendo un cheque en blanco. Recientemente, uno de estos pájaros verdes se vendió por $852.500. No es solo un coche, es una pieza de ingeniería aerodinámica de la era espacial que fue diseñada para ganar carreras y terminó convirtiéndose en uno de los objetos de colección más deseados de todo el planeta. Número 4. El Pontiac GTO de Judge, convertible, 1970. El GTO es considerado el coche que inició la tendencia de los muscle cars, pero el Juez o The Judge de 1970 fue su evolución definitiva. Con sus gráficos psicodélicos, su color naranja brillante y su actitud de "no acepto prisioneros", el Judge era el rey de la calle. Pero incluso entre los jueces hay niveles de nobleza. El GTO Judge más raro del mundo es el convertible de 1970 con el motor Ram Air 4. Solo se fabricaron 7 unidades en esta configuración específica: convertible, color Orbit Orange y transmisión automática. Solo 7 personas en el mundo pudieron presumir de tener esta combinación exacta en su garaje. Hace poco, uno de estos ejemplares en estado de concurso, prácticamente un coche de museo, vació la cuenta bancaria de un coleccionista por la suma de $1.1 millones. Es el primer coche de nuestra lista en romper la barrera del $1 millón. ¿Por qué? Porque representa el momento exacto en que el exceso de Pontiac alcanzó su punto máximo antes de que las regulaciones acabaran con la fiesta. Número 3. El Dodge Challenger RT Hemi convertible, 1970. Entramos en el podio de los inalcanzables. Si el Dodge Challenger es el epítome del estilo cool de Mopar, la versión RT Hemi convertible es su forma más sagrada. En 1970, el Challenger debutó para competir contra el Mustang y el Camaro, y Dodge no escatimó en opciones. Pero el costo de equipar un coche con el motor Hemi era prohibitivo, casi un tercio del valor total del vehículo. Si a eso le sumabas la opción de ser convertible, el precio se disparaba tanto que muy pocos se atrevieron a ordenarlo. De hecho, solo 9 personas en todo el mundo tuvieron la audacia de pedir un Challenger RT Hemi convertible en 1970. 9 ejemplares. Eso lo hace más raro que casi cualquier superdeportivo moderno de edición limitada. Pero la rareza no se detiene ahí. De esos 9, solo 4 fueron equipados con la transmisión automática TorqueFlite de 3 velocidades. Uno de estos 4 supervivientes,
una cápsula del tiempo perfecta que conserva cada tornillo original, se vendió en una subasta por la increíble cantidad de $1.65 millones. ¿Qué es lo que hace que alguien pague tanto? Es la sensación de poseer el punto más alto de la excelencia automotriz americana de 1970. Es saber que cuando bajas la capota y aceleras ese motor 426 Hemi, estás escuchando el sonido de $1,5 millones resonando contra el pavimento. Número 2. El Pontiac Firebird Trans Am convertible, 1969. Llegamos a la medalla de plata con un coche que es para muchos coleccionistas un error estadístico que resultó ser una obra maestra. 1969 fue el primer año del paquete Trans Am para el Pontiac Firebird. Era un paquete de alto rendimiento diseñado para la pista, con un estilo agresivo en color blanco cameo y franjas azules Tyrrell. Pontiac fabricó 697 unidades del Trans Am en su primer año, lo cual es poco, pero aceptable. Sin embargo, algo sucedió en la línea de producción. Por razones que aún se debaten en los foros de expertos, solo se fabricaron 8 ejemplares convertibles. Solo 8. Para añadirle más misterio, uno de esos 8 fue pedido originalmente como coche de empresa por un alto ingeniero de Pontiac. Este coche en particular es el único de los 8 que fue configurado con una transmisión manual de 4 velocidades y un interior en color parchment blanco sobre blanco. Es literalmente un ejemplar único entre 8 hermanos. En 2016, este pájaro de fuego blanco y azul voló hasta una cifra récord de $1.9 millones. Casi 2 millones por un Pontiac. Pero es que no es solo un Pontiac. Es el eslabón perdido entre los coches de carreras de la serie Trans Am y la libertad de un descapotable. Es una pieza de joyería mecánica que representa el final de la primera generación del Firebird de la manera más espectacular posible. Número 1. El Plymouth Hemi Cuda convertible de 1971. Y finalmente, llegamos al rey absoluto. El coche que hace que todos los demás en esta lista parezcan una oferta de liquidación. El 1971 Plymouth Hemi Cuda Convertible. Si existiera una iglesia de los muscle cars, este coche estaría en el altar principal. ¿Por qué? Porque 1971 fue el último año del motor Hemi de alta compresión y el diseño del Cuda de ese año, con su parrilla tipo branquias y sus 4 faros, es considerado por muchos como el diseño de muscle car más perfecto de todos los tiempos. Solo se fabricaron 11 unidades del Hemi Cuda convertible en 1971, pero el ejemplar que hoy ocupa nuestro puesto número 1 tiene una historia especial. Fue fabricado originalmente para exportación y pasó gran parte de su vida en las carreteras de Francia. Sí, un monstruo americano de 7 litros rugiendo por las calles de París. Este coche, terminado en un elegante color gris Winchester, con sus icónicas gráficas laterales que gritan Hemi, es el sueño húmedo de cualquier inversor. Recientemente, la oferta por este coche llegó a los $4.9 millones. Casi $5 millones. Para ponerlo en perspectiva, con ese dinero podrías comprarte una isla privada en el Pacífico o una flota de 10 Ferraris de última generación. Pero el dueño decidió que $4.9 millones no eran suficientes y rechazó la oferta. Esto nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el mercado del músculo americano de élite. No se trata de transporte, ni de lujo, ni siquiera de velocidad. Se trata de poseer lo imposible. El Cuda Hemi convertible de 1971 es el Picasso de Detroit, una obra de arte que solo unos pocos humanos en la historia tendrán el privilegio de conducir. Ahí los tienen. Los 10 ejemplares que definen el mercado del coleccionismo moderno. Desde los Buick GSX que desafiaron a los gigantes,
hasta los CUDA que hoy valen fortunas generacionales. Estos coches son mucho más que máquinas. Son testimonios de una época en la que el combustible era barato, la potencia no tenía límites y los ingenieros de Detroit tenían la libertad de crear sueños sobre ruedas. A menudo nos preguntamos, ¿vale un coche realmente $5 millones? La respuesta no está en el motor, ni en el chasis, ni en la pintura. La respuesta está en la historia que cuentan y en la escasez que representan. Una vez que estos coches desaparezcan en colecciones privadas, es posible que no volvamos a verlos en décadas. ¿Y tú? Si tuvieras $5 millones en el banco ahora mismo, ¿te comprarías una mansión frente al mar o apretarías el acelerador de un Hemi Cuda del 71 mientras sientes el viento en la cara? Déjanos saber en los comentarios cuál de estos unicornios es tu favorito y si crees que los precios seguirán subiendo o si hemos alcanzado el límite de la locura. No olvides suscribirte para seguir explorando las leyendas más raras y valiosas del mundo automotriz. Gracias por acompañarnos en este viaje millonario. Nos vemos en la próxima subasta.